Hola amigos, en nuestra conversación hoy día tenemos un invitado muy especial. Se trata nada menos que el contraalmirante retirado don César de Huin-Lavandier, quien nos hablará del personaje de don Cristóbal Colón, el gran almirante del mar Océano, la realidad y el mito de este marinero, el marinero más célebre de todos los tiempos. ¿Cómo está usted, don César? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por haberme traído aquí. Gracias le tenemos que dar a usted, don César. Y estamos completamente a su disposición para expresarle todo cuanto sabemos sobre el gran almirante de la mar Océana, don Cristóbal Colón. Y usted sabe muchas cosas, don César. Por ejemplo, yo quisiera que usted me diera su apreciación del personaje de don Cristóbal Colón. Fue el marino más grande de su época. Y durante siglos, yo creo que no ha habido ninguno que ha podido llegar a la altura que él llegó en cuanto a los conocimientos. ¿Usted considera que era un gran marinero? Un gran marinero, un gran nauta, un gran cosmógrafo. ¿Cómo así, don César? Explíquenos. Que él poseía los conocimientos de su tiempo. Sí. Precisamente en su adolescencia hay una laguna. Muy pocos realmente conocen qué pasó y alguien considera que a los 21 años era un corsario de un personaje de la época y otros que era un aventurero. Pero en cuanto a su educación marinera de primera clase, ya él había viajado por todo el mundo conocido en aquella época y hay quienes aseguran que estuvo en Terranova y Groenlandia, porque ya en Terranova los españoles pescaban el bacalao. Y él adquirió un gran conocimiento sobre cartografía, fue amigo de Toscanelli y muchas veces discutieron sobre la redondez de la Tierra. Sin embargo, él estaba casada con la hija del gobernador de la Isla Santo, que hoy es Madeira, que también había sido un amante de la mar, había cruzado muchos los océanos conocidos y tenía una gran colección de cartas de navegación que le sirvieron a Colón para sus propósitos. Él consideraba que si la Tierra era redonda, como ya se decía en aquellos tiempos, era muy fácil llegar a la India por otro camino o darle la vuelta al mundo. Pero los navegantes de aquella época tenían siempre el temor de navegar hacia el poniente, hacia el oeste. El mar tenebroso, el mar tenebroso, por lo supersticioso de que había monstruos, pulpos que arropaban las embarcaciones, otras clases de animales, dragones, y por último, al llegar a cierto paralelo, habían unas cataratas por las cuales se iban hacia el abismo insondable las embarcaciones. Eso se fue propagando entre los marineros y ninguno trató de investigar si realmente era cierto. Colón, después de muchas vicisitudes, hay quienes tienen informe de que estudió en Portugal. En Portugal estaba la célebre escuela de náutica del príncipe Enrique el Navegante, la escuela de Sagres. También que él se había orientado con algunos marineros que se presume que habían llegado cerca de las costas de la América. Indiscutiblemente que él sabía dónde iba. Él sabía. ¿Usted sabía, lo que cree que él sabía dónde iba? Sí, dónde iba. Lo que no tenía era
conocimiento exacto del nombre de la tierra donde iba. Él buscaba Zipango, buscaba el Catay y se creía que era el camino del Asia más corto y no presumía que iba a ser el descubrimiento más grande de todos los tiempos, el descubrimiento de América. Pero ¿cómo fue posible ese descubrimiento? ¿Cuál era el tipo de naves que se usaban en aquella época? Bueno, ellos usaban lo que llamamos nosotros las carabelas. Eran embarcaciones pequeñas, algunas con velas redondas o velas latinas, pero había otra mucho más grande que era la nao, fue la Santa María. Esa era la única de las embarcaciones que tenía cubierta, donde podían guarecerse los hombres, y se llamaba la nave capitana. Colón ya conocía el astrolabio y también conocía el cuadrante y podía observar perfectamente las estrellas. Los marineros de aquella época tenían miedo y por lo regular a la medianoche se paraba la navegación a esperar el próximo día. Ellos nunca navegaban de noche en aquella época. Hasta la medianoche nada más. Pero Colón siguió observando esa costumbre, pero llevaba un doble diario en el que apuntaba la realidad y iba haciendo, lo iba relacionando con los conocimientos que tenía sobre cosmografía, que hoy llamaríamos astronomía náutica. ¿Y él era fuerte en astronomía náutica? Él era, para aquella época, uno de los hombres que tenían más conocimiento del mundo celeste. Y él navegaba mucho por las estrellas. Él se guiaba mucho de las estrellas. Sí. Las estrellas son mejores que el sol para los navegantes. Inclusive en los momentos actuales, para poder coordinar los movimientos solares, se ha creado un sol ficticio y un sol verdadero, porque de acuerdo con el recorrido, el sol ficticio tiene su movimiento correcto, pero el sol verdadero tiene una diferencia de 15 a 16 minutos que se llama ecuación de tiempo, por lo cual se prefiere el sol ficticio para determinar... Claro. Y ese es el que usamos en la navegación, y también las estrellas, que no engañan nunca. Bien, entonces volvamos al almirante del mar Océano. Él se guiaba principalmente por las estrellas. Por las estrellas. Pero hay otra cosa, contraalmirante, parece que él usaba también, él olía, ¿cómo dicen ustedes los marineros? El olor a la mar. Él olía el mar, él sentía el ritmo, la dirección de los vientos. Sí, él también, por el olor del mar, sabía cuándo venía la calma, cuándo iba a haber tormenta. Por la salida del sol se daba cuenta cuando iba a ser un día ventoso. Por el titilar de las estrellas se daba cuenta si iba a haber mal tiempo o tormenta dentro de poco tiempo. De manera que él se aprovechó de esos conocimientos, lo ayudaron muchísimo, especialmente él sabía cuándo se aproximaba un eclipse, cuándo entraba en conjunción uno de los planetas con la Tierra, con el Sol, con Mercurio, y eso le daba a él de una vez la seguridad de que dentro de poco iba a haber viento favorable. Bien, ahí es que entra su conocimiento de los vientos alisios. Eso es lo que lo ayuda. Si cualquier otro de los navegantes antiguos hubiera puesto proa un poco más hacia el oeste, hubiera descubierto a América, pero ellos no, siempre se tiraban al este,
paralelo a la costa. Tenían miedo. Consideraban que pasar un día o mediodía sin ver la configuración de la costa era señal de peligro para ellos. Entonces este hombre, además de tener conocimiento, tenía valor, era valiente. Valor y tenía facilidad de expresión para convencer a los marineros. ¿Y don de mando? Bueno, el don de mando no era tan fuerte como sus conocimientos marineros. Y eso precisamente se demostró aquí cuando llegó a la Isabela, cuando hubo ese alzamiento de Roldán, ese disgusto entre los mismos españoles, cuando Pedro Escobedo y otro de apellido Rodríguez hicieron sus barbaridades, él no tomó medidas contra ellos. Pero hay el don de mando en tierra firme. Pero yo les pregunto, el don de mando en su medio, en el medio ambiente, en el medio del mar. Lo dominaba. Dominaba a los marineros. La gente creía en él porque él tenía un magnetismo, un fanatismo religioso y a veces una humildad que iba a encontrarse con la soberbia. Muchas veces era soberbio, pero como marino, él abrió las puertas del Nuevo Mundo. Se le acusa de muchas debilidades, se le acusa de ignorancia. Cientos de libros se han escrito condenándolo y muy pocos alabándolo. Él traía ya en sí la estigma de que era judío. En realidad, en el fondo, no se sabe si era genovés, si era portugués, si era gallego. Ay, si Taviani lo escucha, porque se han decidido que era genovés. Y hasta los catalanes, a veces. Sin embargo, él hablaba muy bien el latín y se expresaba correctamente en castellano. Tenía una mente calenturienta de ciertos escritores tropicales hacia la exageración. Él consideraba que algunas de las islas descubiertas eran mayores que España. Consideraban los ríos fantásticamente caudalosos. Pero ustedes los marineros no son un poco soñadores, no son un poco poetas en el fondo, guiándose de estrellas, de mar, eso no, ese depende del estado anímico, porque cuando un hombre se siente impulsado por un recuerdo de algo que dejar en tierra, por ejemplo, que le viene un suspirillo que no había tenido pesares nunca, entonces se convierte en un poeta, aunque después rompa las cuartillas, la tire a la mar y vea como la mar la azota contra el costado. Pero ya eso es poético, ya eso es poético. Ya eso que usted está diciendo. Pero hay otros que realmente no sienten la mar como la sentía Cristóbal Colón en sus venas, y dice que día que se pasa en la mar no se vive. Cuando yo era menos viejo, tenía un oficial que llegó a una alta posición en este país, que era telegrafista, que decía que día que se pasaba en la mar no se vivía. Sin embargo, habíamos otros que preferíamos el salvaje elemento de la mar dilatada contra lo que uno encontraba en tierra que firme. Todo el mundo quería engañar al marinero. Dígame una cosa, don César, volvamos a don Cristóbal Colón, a otro marinero, a otro gran marinero. ¿Cómo ese conocimiento, usted me estuvo explicando fuera de cámara, que llegar fue importante, pero que para usted una de las cosas más extraordinarias fue regresar a España? ¿Cómo así? Explíquenos eso. Colón ya había calculado los vientos y las corrientes. Él había navegado, por eso no era un improvisado como la gente piensa.
Y él entonces, supóngase que nosotros estamos aquí en la latitud 20, por ejemplo, de Puerto Plata, y él se remontó hacia la latitud 38 o 42 hacia el norte, y los marineros protestaron y pensaban que no iban a llegar nunca a su pueblo, hicieron promesas, y ahí fue donde él se aprovechó de los vientos fuertes del oeste que lo iban a llevar precisamente. Y él lo sintió, y él sintió que esos vientos... Y eso ha sido la ruta que han seguido casi todos los marinos, aún en nuestros barcos de vapor. Siempre buscábamos un poco la latitud más alta para que la mar y la brisa nos dé de popa y vayamos navegando tranquilamente. Si seguimos la ruta que él trajo, iba a encontrar fuertes vientos y grandes tempestades. Es algo extraordinario, es algo realmente extraordinario, don César. Quiere decir que inmediato, llegando al norte de la isla desde Puerto Plata, él olió el viento alisio del oeste. Propiamente un poco más al este donde él iba, porque él salió de Samaná, donde en el 1943 se dio la célebre batalla de la Flecha. Sí. De ahí, desde Samaná... Fue a partir de Samaná que él sintió el viento. Sí, de la parte norte, que él buscó el viento, lo buscó. Bien. Él le buscó el alisio que lo iba a llevar al punto de partida, de donde había salido, que era contrario, por la gráfica que vamos a ver, en el viaje de regreso, o mejor dicho, en el viaje de descubrimiento, al viaje de regreso. Y ya muy cerca de las islas de Cabo Verde y las Azores, fue que encontró grandes tempestades que le hicieron mucho daño, le retardaron la llegada, y él hizo muchas promesas. Pero en vez de haber llegado a España como él pensó, él llegó a Portugal, donde lo hicieron preso y no querían dejarlo salir. Pero la otra carabela, porque ya nada más quedaban dos carabelas, sí, de los Pinzones, era mucho más ligera. Y hubo aquí en la isla, alrededor de la isla, que se le desapareció desde el mes de noviembre. Y él pensó que aquel se había ido a España como objeto de quitarle la gloria del descubrimiento sí, de las nuevas tierras. Entonces, quiere decir que fue ese conocimiento preciso de los vientos alisios que le permitió hacer este descubrimiento. Y cualquiera que a la vela vaya a España y no busque la ruta que llevó a Colón, llega, pero con mucho trabajo, porque se va a meter primero en el África. Bien. Y después tiene que devolverse. Yo quería preguntarle algo, don César. Ese personaje, ustedes los marineros son propensos, tienen la tendencia a crearse historias, a tener historias, mitos muy bellos. Pero hay un mito que se ha tejido alrededor de la figura del gran almirante del Mar Océano, de don Cristóbal Colón. Se dice que él fue un hombre que tuvo mala suerte y que hablar de él, tratar de él, trae mala suerte. ¿Qué de cierto hay en esto? Usted como marinero tiene algo que decirme. Hay mucha exageración en parte a eso. Y por eso es que sigue siendo un personaje muy controversial. Judío converso. No lo querían los españoles, no lo querían los portugueses, no lo querían los italianos. Era un hombre tan recto en sus problemas a bordo de los barcos, que no era popular con la navegación. Y eso que dicen del Fucú de Colón, pues ya proviene de que se perdió la carabela Santa María, que se encalló mientras un grumete estaba en el timón y él dormía. Después, algunos casos que le han ocurrido a personajes que han tratado
sobre el aspecto de Colón, y se recuerda con mucha frecuencia que en el año 1948, el 12 de octubre o algo más o menos, cuando se ponía la primera piedra al faro de Colón, usaron procedimientos que llamamos atómicos, usaron el átomo. Sí. Y entonces una de las piedras que voló le destruyó al carro al presidente del comité pro faro a Colón. Sí, pero eso pudo haber sido un accidente, don César. Pudo haber sido un accidente, pero muchos consideran que inclusive hablar de Colón y hablar del faro de Colón es Foucault y trae mala suerte. Pero realmente la vida tiene su sorpresa. Y por lo regular algunos de los almirantes que hemos llevado el título de Colón hemos caído en desgracia y hemos caído presos. Sí, no me diga eso, entonces. Oh, sí, ¿cómo no? Muchos almirantes. Oh, bueno, yo estuve de pensionado, no pagaba, sí, en La Victoria. Y entonces, como tenía un hermano que vino a defenderme, en aquella época... En la época de Trujillo, sí. No había abogado que defendiera a nadie. Resulta que a mí me soltaron muy temprano y al otro lo dejaron. Pero entonces se le cayó. El almirante tuvo suerte, bueno, entonces el otro fue... Entonces parece que Colón me favoreció. Colón le favoreció a usted, al contrario. Pero esa es... Pero entre ustedes los marinos dicen que los almirantes del país tuvieron algunos... Y hay algunos otros almirantes que han tenido sus dificultades, ¿verdad? Sí, pero son gajes del oficio. Pero son gajes del oficio. Sí. Pero yo realmente no creo en lo que sea el propio Foucault de Colón. Algunas personas dicen que aquellos a quienes condecoran con la orden heráldica de Cristóbal Colón llevan pesadumbre toda su vida. Pero usted la tiene, la orden. Yo la tengo. Y usted lo veo yo hace lleno más de de alegría. 40 años. Mire. Y todavía tengo pataleo para 40 más. Muchas gracias, don César. Muchas gracias. Amigos, la encuesta nacional y muy pronto internacional del gran almirante don Cristóbal Colón, la realidad y el mito, es cada día más interesante. Hasta la semana próxima.